Claro, y pensaréis, ¿qué hacen los Arboretum microdocus que no están en el campo? ¿Lo queréis saber? Acompañarme. Estamos en Alcalá de Gurrea. Aquí la Asociación La Atalaya logró hacer un par de demostraciones, incluso una exposición sobre la maquinaria agrícola antigua. Aquí lo típico ha sido siempre la agricultura extensiva de secano. Bueno, ha pasado el tiempo y al menos Manolo Mercadal ha seguido con esta idea de recuperar todos los aperos y maquinarias que se utilizaron un tiempo para que hoy día podamos saber exactamente cómo eran estas labores. ¿Queréis ver la colección? Pues acompañarme. Bueno, la colección está organizada en 4 partes. Esta primera es lo primero que sería cuando se va a cultivar, que es la preparación de la tierra. Y en ella, por ejemplo, tenemos los yugos que se utilizarían para los bueyes de toza, arados romanos. Tenemos este muy interesante, que es un arado palacín, el cual lo hemos podido poner con una silueta de las mulas, de las 2 mulas, con el yugo. Porque muchas veces lo que ocurre en este tipo de colecciones es que por una cuestión de espacio el yugo está por un lado y el arado está por otro, ¿no? Entonces aquí lo tendríamos puesto como se utilizaría. Y aquí tenemos otros tipos de arados, el arado de mariposa, el arado de Rusac, bueno, tenemos también una grada de 5, el arado, el Brabant, y en esta parte final, pues aparte de otra grada, tenemos también los tiratrillos, interesante, una de las colleras y con todos los elementos que tenían para poder enganchar de los arados. Hay unos arados que iban con yugo y otros arados iban a ir con collera, que son estos últimos que os hemos enseñado. Bueno, y si ya tenemos preparada la tierra, ya hemos labrado, lo siguiente es sembrar. Bueno, y tenemos esta pieza bien curiosa. Esto es una sembradora muy parecida a las que hoy día se podrían utilizar, solamente que iba tirada por tracción animal, por 3 caballerías. Y además está fabricada en Huesca. Tenemos también una pequeña sembradora de golpe que se utilizaba para, pues, por ejemplo, para el maíz, y una pieza que hoy día, aunque transformada, se siguen utilizando, que es la seleccionadora. Antes de sembrar hay que seleccionar el grano, y gracias a esta máquina, que además era transportada para poderla llevar a las casas, se seleccionaba el grano en diferentes calidades, el que iba a ser sembrado o el que estaba partido, que se iba a dar a los animales. Bueno, ya tenemos el cereal sembrado, ya ha crecido y lo tenemos que segar. ¿Cómo se hacía? Bueno, pues se utilizaba esta herramienta, la hoz. Y la hoz tenía su funda precisamente para evitar dañarse o cortarse cuando se transportaba. Para segar con la hoz había un accesorio muy interesante, que es esto, la zoqueta. La zoqueta es sencillamente para proteger los dedos de la mano que va a sujetar la mies mientras se corta por abajo. Ya más modernamente lo que se hizo fue utilizar el dayo o daya, que sería esta guadaña y en este caso de 4 pugas, aunque a esta le falta una. Esto permitía segar de una forma más cómoda y con esto se iba apilando o al menos se iban haciendo carreras con el cereal. La daya había que afilarla y para eso se utilizaba la piedra de afilar y la colodra, que sería donde llevaba. Y por motivos de espacio tenemos aquí dos máquinas que se utilizaron para mejorar precisamente la siega. Una es la gavilladora, que su función era con estas aspas, iba empujando la garba, se cortaba y le iba dejando agrupada ya lista para atar y poder transportar. Funcionaba arrastrada por 2 caballerías y la otra ya más moderna es la atadora. En ese caso ya se necesitaban 3 caballerías y la mejora que era que dejaba ya los fajos atados, con los cuales solo había que recoger y transportar. Evidentemente estas máquinas fueron un avance muy grande en lo que era todo el trabajo del campo y ya se empezaba con la mecanización. Y ya tenemos el cereal, la mies, en la era y hay que separar el grano de la paja y para eso se utilizaban los trillos. Aquí tenemos estos de sílex o pedreñas y este ya última que ya son todos unos discos metálicos. Y sobre todo este, que son los que llevan unos discos con unos engranajes y aumentaba la eficiencia y la rapidez. Pero claro, esto no se movía solo. Para moverlo necesitaban engancharse a las caballerías y se utilizaban unas colleras especiales llamadas trilladeras. Y aquí tenemos 2 ejemplos. Y el resto de elementos que se utilizaban en la era. La puga para llevar la mies, pala, horca, rastrillo y los ceazos para poder separar el grano. Porque originalmente había que hacerlo con el viento. Y con el tiempo surgieron las aventadoras, que tenía la ventaja que mediante un proceso mecánico las había a manivela o incluso movidas por caballerías o más modernamente con motor,
separaban, iban limpiando el grano y también lo iban a depositar en varias calidades, ¿no? Las aventadoras son bastante comunes de ver, pero bueno, es un elemento muy curioso y que favoreció muchísimo el desarrollo de la agricultura, sobre todo que fuese más eficiente. De la otra forma, necesariamente tenían que esperar a que hiciera viento. Bueno, y una vez separado el grano quedaba la paja. Originalmente se guardaba en pajares, en almiares, y más modernamente aparecieron estas, las primeras empacadoras. Estas eran totalmente manual. Se cerraba el cajón, se alimentaba por arriba y con una prensa de madera y estas palancas se prensaba y se comprimía la paja. Esto fue ya un invento muy grande pues, para poder manejar la paja con mayor comodidad. Bueno, y dentro de la ganadería aquí tenemos este panel en el cual están las herramientas más representativas, desde las tijeras de esquilar, para marcar a los animales, tanto con pez como con fuego, diferentes tipos de varas del pastor, básculas para pesar a los animales, incluso los cuchillos típicos de pastor. Como no, con la ganadería tienen que ir todo lo referente a las esquillas, muchas de ellas con una cañabla de madera o bien de cuero y con diferentes medidas porque se utilizaban en diferentes ocasiones y para diferentes tipos de animal. Y como no, la vestimenta del pastor, aparte de la ropa convencional que se pudiera llevar, pues tanto las abarcas como el paraguas importantísimo, como esta piel de choto que le servía para protegerse del frío, al menos en la espalda. Bueno, y estaríamos dentro de lo que sería la casa, aunque todavía muy relacionado con la agricultura, como por ejemplo todos los tipos de medidas que hay precisamente para poder calcular la cosecha, las dimensiones del grano. Tenemos tanto elementos de grano como de líquidos. Hemos podido recoger también publicidad de la época, de los productos que se estaban utilizando y algunos detalles muy caseros, como por ejemplo esto, una mesa camilla con su brasero. Bueno, esta mesa, el interés que tiene es precisamente en el cajón. El cajón es una rejilla que se utilizaba para secar la ropa sobre todo de los niños, los pañales, acordarnos que los pañales no eran de usar y tirar, y que se secaban precisamente con el calor del brasero. Y como no, dentro de la casa hay que hablar del pan. Aquí tenemos la artesa y el ceazo con el cual se iba seleccionando un poco la harina. También, como no, de la matacilla y si hablamos de la casa, casi lo más importante, el hogar. Aquí tenemos un caldero con su cadena, el cremayo. Aparte de otros elementos típicos del hogar y de la cocina, que son comunes a muchos lugares. Y como no, si hablamos de la casa hay que construirla. Entonces aquí tenemos una serie de elementos de carpintería, como estas cuñas también, no sería carpintería estricta, pero son estas cuñas que se utilizaban para abrir las cañas, o por ejemplo una sierra de aire que hay arriba, falta el armazón desde donde se utilizaba, que eran las que se usaban para hacer tablones. Y con la tierra pues tenemos un molde para hacer las adobas y el pisón que se utilizaba para comprimir y prensar la tierra, que se utilizaba para los tapiales, técnica constructiva muy común en toda esta zona. Y al final ya llegan los motores, las caballerías se sustituyen por motores, primero a vapor y luego a gasolina. Aquí tenemos un motor estático, la transmisión de la fuerza la hacía a través de esta polea con una correa y ya también los primeros tractores, por ejemplo este Forson, que también llevan su polea y con una cinta para mover diferentes maquinarias. Es curioso porque una de las publicidades que tenía Forson precisamente era no que sus tractores fueran mucho más, dieran mayor rendimiento que una caballería, sino que a diferencia de las caballerías que comían todos los días, el tractor cuando no trabaja no consume. Y esta correa es la que va a permitir a la trilladora el poder trabajar, ¿no? Va a ser el motor, que ya muchas veces ya hemos visto que puede venir del tractor o puede venir de un motor estacionario. La garba se deposita en la plataforma, entra dentro de la trilladora, que es la que se va a encargar de hacer todo el proceso de trilla que habíamos visto anteriormente. De manera que por un lado nos saldrá el grano ya seleccionado y por otro lado la paja. Este es el antecedente un poco de las cosechadoras actuales, solamente falta integrarle el motor dentro de lo que es la trilladora. Y hemos estado hablando de la agricultura, pero claro, hay un momento que es necesario el transporte, tanto para ir al campo como sobre todo para traer los productos que se producen en el campo. Y hasta la llegada de los tractores el transporte siempre fue a través de los animales de labor o los animales de tiro.
Y esto se tenían de alguna forma que enganchar a los carros. Y aquí lo tenemos. La base sería la collera, con el sillón y esta correa grande que es la zofra, y otra serie de elementos como los tirantes, que era precisamente lo que permitía al animal tirar del carro. Claro, esto, como todo tenía su momento de lujo, y había algunos que precisamente tenían arreos mucho más caros, con más decoración, precisamente como una demostración del poderío de la casa. ¿Y de dónde tiraban las caballerías? Pues bueno, depende de las necesidades, había varias opciones. La de mayor capacidad, la galera, con 2 ejes, 4 ruedas, aunque eran de diferente tamaño, y podía ser ampliada al igual que los carros, con los pugones y con la bolsa que cuelga debajo. El carro, que ya es más habitual, más pequeño, a lo mejor tal vez más versátil precisamente por su tamaño, para llevar áridos y poder descargar el volquete, que como aquí se muestra, su nombre viene precisamente porque se podía doblar para que se volcara la carga, y ya finalmente para el transporte de personas. Eran ya vehículos, aunque eran a tracción animal igualmente, pero ya un poco más sofisticados porque incluso tenían amortiguación para que el viaje fuese un poco más cómodo. Y aquí para finalizar tenemos algunas de las partes que participaban en la construcción de un carro. El eje con el buje y el cubo, y aquí tenemos la llanta, aquí tenemos una rueda pequeña para que veáis la diferencia de tamaño que podían tener, con las pinas y los radios. Los carros los fabricaba el carretero, que además era un trabajo que necesitaba saber no solamente sobre la madera, sino también sobre el metal para poder poner los aros. Y dentro de la colección etnográfica Manuel Mercadal se incluyen dibujos con la denominación de las piezas y la disposición de los aperos en el trabajo, así como fotografías antiguas de las labores y otras de las restauraciones llevadas a cabo en las piezas más significativas para poder mostrarlas en esta colección. El objetivo de la misma es poder recordar cómo se realizaban las labores del campo, no solo en Alcalá de Gurrea, pues no son elementos comunes en todo el territorio, antes de la implantación de los motores y tractores que supusieron una gran transformación en el campo.